todos a este ciclo La Libertad en las Bellas Artes, organizado por el Centro de Extensión de Estudios de la Universidad San Sebastián y el Centro País Humanista de la misma Casa de Estudios. En este ciclo vamos a profundizar en aquel concepto tan inherente a la persona humana, pero tan complejo de entender a la vez: la libertad. Un concepto que se nos escapa de repente, pero que la belleza y el arte nos ayudan a aprenderlo desde distintos puntos de vista y en distintas épocas y por distintas disciplinas. Es por eso que los dejamos muy invitados a poder gozar con nosotros, adentrarse en el mundo de la cultura y las artes y comprender y vivenciar qué es la libertad y cómo nos afecta a nosotros como seres humanos. En mis cuadernos de escolar, en mi pupitre, en los árboles, en la arena y en la nieve, escribo tu nombre, libertad. En las páginas leídas, en las páginas vírgenes, en la piedra, la sangre y la ceniza, escribo tu nombre, libertad. En mis refugios destruidos, en mis faros sin luz, en el muro de mi tedio, escribo tu nombre, libertad. Y por el poder de una palabra, vuelvo a vivir. Nací para conocerte, para cantarte, libertad. Del poema Libertad, Liberté, del gran poeta surrealista francés Paul Éluard. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta conversación sobre la libertad en las bellas artes. Quise partir con este verdadero manifiesto poético de la libertad del poeta Paul Éluard. ¿Qué es la libertad? Abordarla desde la filosofía de manera abstracta tal vez no sea la mejor manera de llegar al corazón de la libertad. Están las artes, la escultura, la música, la literatura, que encarnan esa libertad en las formas, en la música, en la palabra o en las imágenes. Y hoy día vamos a hablar de la libertad en una obra de uno de los grandes artistas. Yo diría que es más que un artista, es un verdadero titán, Miguel Ángel Buonarroti. Tuve la suerte de acompañar al profesor Vittorio de Girolamo en un documental que hizo sobre Miguel Ángel en Florencia y quedé una vez más estremecido cada vez que me enfrenté, y les ha pasado probablemente a ustedes lo mismo, a la figura del David que vemos ahí en la academia en Florencia. No solamente frente al David, también frente a la Pietà. Uno realmente cae de rodillas cuando ve la Piedad de Miguel Ángel. Pero hay una obra de Miguel Ángel tal vez no tan conocida, no tan relevada, no tan mostrada, que sin embargo produce ese mismo estremecimiento que acabo de compartir con ustedes. Me refiero a las esculturas Los Prisioneros o Los Inacabados, que están en esa misma academia de Florencia, cerca del David, frente al monumental David. Miguel Ángel, entiendo que se encontró alguna vez con el bloque de mármol, un bloque de mármol en Carrara, un bloque impresionante, una piedra en una cantera donde él buscó y vio al David en esa piedra y dijo unos versos, porque Miguel Ángel además fue poeta, esto se sabe poco, dijo, he visto un ángel en el mármol y he esculpido hasta liberarlo. En el caso de estos esclavos y prisioneros, ¿qué quiso liberar Miguel Ángel? Hoy día tenemos el privilegio y la suerte de conversar con un gran maestro, con un historiador del arte de la Universidad de Roma, crítico, académico, formador de generaciones, fue vicepresidente de la sección chilena de ICOMOS, del Consejo Internacional de Museos, y profesor de Historia del Arte en distintas universidades. Rómulo Trevi, trevillano, qué gusto de saludarlo, de saludarte, Rómulo, porque ya te conozco antes personalmente, perdona que te tutee, y conversar sobre este bellísimo tema de la libertad, Miguel Ángel. Es una magnífica ocasión de hablar de Miguel Ángel y de saludarte. Y como tú siempre dices, yo te digo ahora piacerone. Tú siempre dices cuando te encuentras con alguien, dices, Así es, porque es un placer mucho más grande. es un placer más grande que el mero piacer. Y también nos acompaña alguien que fue alumno y ayudante tuyo, Rómulo. Él es Cristian León y hizo también su camino en el ámbito de la estética. Él es arquitecto y licenciado en estética de la Pontificia Universidad Católica, es magíster en gestión del patrimonio cultural, doctor en historia del arte y ha sido
académico de distintas universidades, entre ellas actualmente de la Universidad San Sebastián. Cristian, muchas gracias también por sumarte a esta conversación tan interesante que tendremos sobre la libertad en los prisioneros o los inacabados de Miguel Ángel. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y realmente un honor poder compartir este espacio contigo, Cristian, y con mi profesor tan querido de tantos años, que fui ayudante de él en mi estancia por la Universidad Católica. Así que feliz y honrado. Vamos a partir preguntándole al profesor Trevi, estas esculturas, los prisioneros y los inacabados, entiendo que fueron realizadas para la tumba de un papa, del papa Julio II. Cuéntanos un poco la Claro. historia, Rómulo, de estas esculturas y por qué quedaron inacabadas en primer lugar. Bueno, es que cuando se habla de los esclavos, se habla de 6 esclavos, pero los que están en Florencia, que son los que tú mostrabas, son solamente los últimos 4, que fueron hechos 6 años después de los primeros que están en el Louvre. Indudablemente el Papa quiso, justo el mismo año que murió, que pensó de que Miguel Ángel le diseñara y le realizara su tumba. Comenzó el proyecto, el primer proyecto, pero el Papa lo quería muy grande, grandioso, habría sido en 3 pisos la tumba y tenía como 40 esculturas. Y entonces Miguel Ángel hizo un proyecto grandioso también, se entusiasmó y comenzó a trabajar alguna escultura. Y de estas son algunas de las esculturas son justamente los llamados esclavos o prisioneros, el prigioni, los prisioneros. Y entonces ahí comienza a surgir la idea, pero poco a poco, bueno, el Papa estaba metido también con el problema de Francia en este momento, que era bastante grave, así que de repente no le daba mucha importancia a lo que había dicho. Además, era un poco Giulio II de la Rovere, que era una de las familias más importantes de la sociedad romana en este momento, le costaba sacar plata. Entonces iba reduciendo. Entonces él comienza a trabajar los esclavos, los prisioneros, y justamente en estos prisioneros es fascinante porque él va metiendo como su sentido, porque él mismo se siente prisionero de la sociedad en la cual está metido, con la cual peleaba constantemente. Y entonces en sus esclavos, un poco él refleja su misma alma, su espíritu, que ahí se encuentra. Y ahí entonces va a avanzar. Poco después muere el Papa, entonces comienza una historia larguísima, tremenda, porque le van reduciendo siempre el proyecto. Tuvo que hacer 6 proyectos de esta tumba, con los descendientes y los parientes del Papa muerto. Muere el Papa y nombra inmediatamente otro Papa que Florentino, que es León X de Medici, por lo tanto de la gran familia que gobierna a Florencia en este momento. Ahí entonces, Gracias, Rómulo. Te agradezco, Rómulo, esa interesantísima contexto que nos has dado de la obra de los prisioneros. Quería preguntarte, Cristian, el hecho de que estas esculturas sean inacabadas, uno podría decir, son obras imperfectas, al lado de un David, que es la perfección misma, hasta el último músculo, el cuerpo humano, etcétera, al lado de la Pietà. Sin embargo, a pesar de eso, y quizás también por eso, qué curioso, ¿no? El hecho de que sean inacabadas las hace muy sugerentes, por lo menos a mí como espectador. ¿Cómo ves eso, ese aspecto de lo inacabado en esta obra de Miguel Ángel? Claro, lo que pasa es que tiene varios flancos de interés, un poco este conjunto escultórico, estas esculturas que pertenecen a un conjunto escultórico, pero una de lo que nos llama la atención es como, comillas, la modernidad que le da este gesto de esculturas inacabadas que están saliendo, liberándose de la materia, que es la piedra.
Eso ya le da un tono que le hace ver como muy vigente con nuestra estructura, podríamos decir, estética, con la cual nosotros hoy día validamos o valoramos las obras. Pero por otro lado también yo creo que las esculturas representan un momento que es muy relevante para la historia del arte y para la historia de lo que estaba aconteciendo en el mundo en los albores del siglo XVI, ¿no es cierto? Porque esto comienza más o menos en 1504, termina el proceso del proyecto hasta más o menos 1545, más o menos, donde va a estar trabajando con un papa que murió en 1512. Entonces, es un proyecto que es súper interesante, pero si tú me dices así, ¿por qué nos llama tanto la atención? Pueden ser muchos flancos y dentro de ellos podríamos decir que es el espíritu liberándose de la materia, de alguna manera, ¿cierto? O las fuerzas, pensemos que estamos en la época de las reformas protestantes, estamos en pleno, ¿no es cierto?, auge de la separación, lo cual la reforma protestante va a traer una estocada mortal a los artistas, ¿cierto? Porque van a prohibir las imágenes. Entonces también eso va a hacer, las artes visuales quedan como relegadas, podemos decir, en el mundo protestante. Y también, ¿no es cierto?, el rol del artista que está comenzando su proceso de emancipación. Entonces son muchas cosas que confluyen, y mencioné algunas, son muchas cosas que confluyen en este periodo que hace tan potente la recepción de estas imágenes para nosotros. Rómulo, yo quería preguntarte, tú dijiste, insinuaste o dijiste que Miguel Ángel de alguna manera había sido un rebelde o que se enfrentaba a veces al poder. A ver, ¿cuál era ese Miguel Ángel rebelde? ¿Contra quién se rebelaba? ¿Cómo era la relación, por ejemplo, con el Papa, con los mandantes de la obra? Cuéntanos un poco esa dimensión de Miguel Ángel, por favor. No, mira, Miguel Ángel sí, se enfrentaba al Papa, se enfrentaba también al Papa, tanto que es famoso el dicho que, puesto que era lento el trabajo, el Papa va y le pregunta, ¿y cuándo terminas? Entonces, termino cuando termino, él le contesta, que era una contestación bastante fuerte frente a un Papa además poderoso como era Julio II, y por lo tanto se ve claramente ahí la cosa. Pero él prácticamente peleaba con todo el mundo. Era un hombre complejo, fascinante, grandioso, pero complejo como hombre, como ser humano. Y por lo tanto, indudablemente que también la relación con el Papa era buena y mala. Buena porque yo creo que el Papa admiraba en él este hecho de enfrentarlo, a él le gustaba, porque no era uno de los obsequientes, sino que era una persona distinta de nosotros, que sabía imponerse, que sabía decir la cosa. Así que indudablemente hay que notar esto. Y por lo tanto el Papa siempre, perdón, sí, el Papa siempre le tuvo mucho respeto a Miguel Ángel en este sentido. Oye, Pero Rómulo, Rómulo, vi por ahí que hay una novela, no recuerdo el título, una novela que probablemente sea como de una especie de novela detectivesca que mete elementos que no sé si son tan serios históricos que hablan de que Miguel Ángel tuvo conexión con un cierto grupo herético, una secta espiritual. ¿Es verdad aquello? ¿Tuvo Miguel Ángel una búsqueda por el lado, en el fondo, de ciertas heterodoxias que no eran propias de la verdad católica de ese momento? ¿O eso son elucubraciones no, sí, fantasiosas de algún no, novelista nomás? se dice, no era solamente se dice, es difícil saber, pero por otro lado era un hombre curioso, así que puede ser que se haya metido, más que metido, informado, porque tampoco no le gustaba meterse a fondo en una cosa que no fuera la suya. Así que puede ser que haya habido una relación, pero no creo que de importancia. Lo de esta corriente que le gusta van acentuando, pero no creo que haya habido una mayor contacto. Pero habría que preguntárselo a él. Pero de A él todas mismo. maneras no A lo creo. mejor hacer una sesión de espiritismo y llamarlo sería Bueno, entretenido a Miguel Ángel, ¿no? Cristian hablaba de la posibilidad de interpretar o de mirar estas esculturas de los prisioneros como el espíritu liberándose de la materia, desde la piedra. A ver, así. ¿cómo ves eso en la obra de Miguel Ángel? ¿Te parece que es una fuerza, un tema relevante, importante en la obra de Miguel Ángel, la búsqueda de la libertad del espíritu
por sobre la de, materia. ¿Y cómo lo ves eso? de toda manera. Porque además, claro, él siente esta fuerza. Él partía además de un concepto frente a la obra de arte que es sumamente importante. Él decía que la obra de arte estaba ya presente en la materia. Y decía con una palabra muy clara que era eh, la escultura se hace por eliminación de la piedra, puesto que la obra ya reside en ella. Entonces, es una nueva concepción. Los escultores en el momento hablaban de ello, como ellos veían la obra, cómo la habrían hecha. En cambio, él dice que ya la obra reside en el material. Solamente hay que saber sacar este material y descubrirlo. Y además agrega otra idea que es muy buena, dice, que la belleza está en el ojo del espectador, pero se debe al artista, el deber del artista abrir estos ojos. Entonces, claro, hay esta correspondencia entre el que hace y el que admira, el que observa, ¿no? Que es sumamente importante. Cristian, te quería preguntar lo siguiente. Estos esclavos finalmente o prisioneros, ¿quiénes son? Por ahí estuve mirando, indagando, hay varias interpretaciones, algunos dicen que representan ciertos elementos del mundo pagano, hay otros que incluso piensan que podrían representar las artes liberales en relación de esclavos de un cierto poder que los inhibía. ¿Quiénes son finalmente estos esclavos que vemos en las esculturas de Miguel Ángel? Bueno, Bien, con respecto a la tesis esta de las artes liberales, es importante recibir que es justamente en esta época, en el 1500, o sea, comienzo del siglo XVI, donde se perfila un artista que ya había sido un tema en el 480, o sea, en la centuria anterior, ya había sido objeto de estudio de los artistas el hecho de ser considerados ellos, los artistas del mundo de las artes visuales, estoy hablando de arquitectos, escultores, pintores, ser considerados también miembros, podemos decir, de las artes liberales. Las artes liberales tienen dos acepciones. Una, básicamente, liberales porque son liberadas de la materia, razón por la cual la arquitectura ocupa mucha materia y por lo tanto se considera una arte mecánica, igual que la pintura y la escultura, que en menor medida usaban materia, pero la pintura era, comillas, la que menos materia ocupaba. Y por otro lado, porque eran hechas por hombres libres. Esa era una acepción que se tenía ya desde la época clásica del mundo greco-romano, donde los artistas que participaban en las artes, en la literatura, ¿no es cierto?, o en la misma oratoria, qué sé yo, eran considerados como los verdaderos artistas, y los otros eran artesanos, no eran considerados artistas por lo mismo. Entonces, en ese sentido, existe un poco ese nombre. El hecho del siglo XVI, cuando viene ya después de los primeros gritos estaba hablando de un Filippo Brunelleschi, qué sé yo, ¿no es cierto?, que de un Ghiberti, que empiezan a hablar un poco con este tipo de cosas, de que el artista logre la autonomía y la individuación, podríamos decir, o la autoconcienciación del artista, comienza en el 480, pero se afirma en el 580, cuando ya, por ejemplo, los artistas hacen lo que ellos les da la gana. O sea, pensemos en Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina, las bóvedas, no es el programa que el Papa le dijo, sino que es el programa que él finalmente propone, o él lo hace sin ninguna referencia de otros, ¿cómo se llama? El mandante, digamos, o el comitente que le ordena hacer algo, sino que él hace por su propia creación. Y eso es muy importante porque eso es el despuntar del siglo XVI, que además está la figura del papado que ordena y lleva a los artistas mejores de Florencia, se los lleva a Roma, yo como el caso de Rafael o el caso de Miguel Ángel, incluso Leonardo da Vinci, o Bramante, que van allá, ¿no es cierto?, y trabajan. Entonces, ese proceso de emancipación es súper importante porque la consolidación del artista plástico, el artista, ¿no es cierto?, de las formas visuales, que comienza a ser considerado dentro de los círculos intelectuales, ¿no es cierto?, el literario, tan importante como ellos. Entonces, eso yo creo que es importante recalcar. Gracias, Cristian. Rómulo, me gustaría a ver, yo te decía que a mí me impresionó cuando vi estas esculturas, estas esculturas inacabadas, como decía Cristian, estos espíritus, estos prisioneros liberándose de la materia, saliendo de la materia.
¿Cómo interpretas tú estas esculturas? ¿Qué te sucede a ti cuando las ves, cuando las estudias? Háblanos un poco sobre los prisioneros o los inacabados de Miguel Ángel, Sí, Rómulo. bueno, cuando hablamos de los esclavos en general, habría que considerar también los dos que hace y que hoy día están en París, ¿no? En el Louvre, que son completamente distintos. Ahí comienzan los primeros esclavos, pero son forma ideales, pero perfecta en su composición, porque es todavía el Michelangelo pre-no finito, ¿no? Antes del no finito. El no finito comienza prácticamente con uno de los primeros, ¿cómo se llama? Esclavo prisionero, él lo llamaba prisioneros, que del segundo momento, que son 6 años después, que son lo que él realiza en su taller en Florencia. Esto ya no tenían que ver posiblemente con la tumba del Papa, sino que él trabaja y generalmente se habla de 4 figuras en una carta que él hizo para un cardenal. Y posiblemente ahora piensan que pueden ser estas 4 últimas figuras, la florentina, que sean atribuidas posiblemente a Genoris, al cardenal. Sin embargo, lo importante era que estos personajes comienzan a ser captados por Michelangelo, comienza a trabajarlo, pero también ahí no sabemos si fueron por error o por voluntad. Cuando pero es extraño, que realmente uno piensa que uno comienza a trabajar una obra y la termina, y después comienza la segunda. Michelangelo comienza contemporáneamente casi varios de estos artistas. ¿Por cuál razón? Entonces es como una gran pregunta. Y entonces, seguramente, puesto que de repente él se encuentra con todo este material que ha comenzado, pero no ha terminado. Entonces ahí surge el problema. ¿Es el no finito un atraso en el tiempo o es una voluntad? Posiblemente sucedió que cuando comenzó a trabajar Vario y comenzó la obra sin terminar, se encontró con el tema y ahí descubrió o sintió la belleza de las obras, que sin terminar, que decían mucho, decían todo para él, aunque el concepto hasta el momento era de conseguir una obra completamente terminada. Es decir, tener una lectura completa, él esta lectura la intuye y exige que también el observador entre en este mismo juego, ¿no? En esta misma composición. Y entonces estos personajes, que eran personajes ligados, siempre aparece la idea de la persona, de los prisioneros. ¿Estos prisioneros de qué? Prisioneros de la sociedad. Para él eran prisioneros, y él mismo se sentía prisionero de su sociedad. Entonces quería liberarse de ellos. Y indudablemente en cada uno de ellos comienza este contraste. Pero también siente que es tan difícil llegar a esta liberación. Y entonces el no finito es también algo de esto, algo que ha sido comenzado, de una idea que se propone, pero que no se logra, que queda un poco sin terminar en el espacio, en el tiempo. Cristian, a ver, hemos hablado de la libertad, pero la pregunta es, ¿tiene la libertad o el concepto, la idea, la palabra libertad, el mismo sentido que tiene para nosotros en un Miguel Ángel, un artista del Renacimiento? A ver, eh, eh, ¿cuáles son las denotaciones, cuál es el significado de la libertad en ese momento? Porque no es lo mismo hablar de la libertad hoy día, ¿no es cierto?, en el siglo XXI, que hablar de la libertad en el siglo XVI o hablar de la libertad en el medioevo. ¿Cómo se entendía la libertad y cómo podía entenderla Miguel Ángel dentro de los límites de la propia época, del propio tiempo? Claro, tú mencionaste delante un problema que tenía Miguel Ángel, casi herético, ¿no es cierto?, que de un periodo de la vida de él,
Y que es cierto, él era muy amigo de Vittoria Colonna, ¿no es cierto? Y de Gonzaga, que era un cardenal que va a ser propuesto a papa en algún minuto, y eso va a generar, porque ellos quieren crear una alternativa frente a lo que pasa con Roma y el papado, y frente a lo que pasa con el movimiento luterano, un movimiento como intermedio que logre conciliar ambas posiciones, porque ellos están muy, ¿cómo se dice?, apenados con toda esta división que está sufriendo la iglesia. Entonces ahí quiero tomar ese punto un poco para el tema de la libertad, en el sentido de que, fíjate que el artista antes se consideraba, el artista, estoy hablando de la época medieval, ¿no es cierto? El artista gremial que trabajaba, ¿no es cierto?, con un grupo de gente, qué sé yo, era un intérprete de asignaturas eternas, una especie de hermeneuta de lo sagrado, una persona que trataba de interpretar la realidad, ¿no es cierto?, teológica de los acontecimientos, y trataba de poner eso. Y para eso él no podía usar su libertad porque no era su forma personal de cómo él concebía una determinada realidad, por ejemplo, la representación de Cristo, sino cómo era ontológicamente esa realidad. ¿Ya? Eso marca una diferencia. Fíjate cuando el Génesis, que comienza con en el principio, ¿no es cierto? Dijo Dios, ¿no es cierto? Hágase la luz. Y la luz fue hecha y vio Dios que esto era bueno. ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Está diciendo, nosotros, que primero hay un arquetipo que está en la cabeza, en la mente, que muere en el mundo de las ideas, y que luego se concretiza, y luego el artista corrobora que lo que él hizo es igual o aproximado al arquetipo que moraba en su cabeza. Y ahí en esa relación estaba la belleza del arte, porque se representaba la idea de la manera más perfecta posible, se encarnaba, podríamos decir, en la forma. Y esa era un poco la relación que había en el arte antiguo. ¿Qué es lo que pasa ahora? En el proceso de liberación progresiva que sufre el artista del Renacimiento, está su propia, como decíamos, autoconcienciación. O sea, él toma rol importante de sí mismo, donde ya no son el teólogo el que le dice cuál es el programa iconográfico que va en una iglesia en un determinado lugar, o no le dice tampoco el mandante, el comitente, cómo las personas, la cantidad de colores, los personajes que deben ir, sino que ahora el artista se libera, comillas, de ese lastre, si lo consideramos en forma moderna, y permite que él pueda realizar su propia creación en su propia voluntad, en su propia autonomía. Y ese es el concepto que se empieza a indagar de a poquito, y que obviamente lo que va a pasar después con el tiempo se va a acentuar a lo largo, ¿no es cierto?, de toda la historia, hasta hoy día la liberación máxima, donde hoy día podemos decir que la enfermedad que ocurrió en el arte, finalmente, que el arte ya no es forma, sino que es mero discurso, y se sustenta solamente en un discurso, y se olvidó la forma, se olvidó la belleza, se olvidó, cosa que para Miguel Ángel era imposible, ¿ya? Porque había que representar de una manera el arquetipo, pero ya desde la vista personal, ¿ya? Eso. Eh, Rómulo, yo leía esta cita, que no sé si será fidedigna o no, de Miguel Ángel ante el bloque de mármol de Carrara, de que él dijo que vi un ángel, o visto un ángel en el mármol, vi un ángel en el mármol y lo esculpí hasta liberarlo. ¿Cómo trabajaba, para entender también cómo trabajó estas esculturas de los prisioneros, cómo trabajaba Miguel Ángel ese bloque, esa materia, ese mármol, esa piedra? ¿Tenía visión? ¿Tenía visiones? ¿Cuál era la metodología de su trabajo? ¿Tenía claro todos los pasos? ¿Había una parte intuitiva, otra parte racional? ¿Cómo trabajaba Miguel Ángel finalmente frente a la materia para lograr estas maravillas deslumbrantes, estos Miguel Ángel, estas pietades, estos prisioneros que nos siguen conmoviendo hasta ahora, Rómulo? Sí, pues, como te decía, el hecho que comenzaba varias obras en este caso demuestra como su interés vastísimo, pero de repente como se cansaba de una, comenzaba una nueva posibilidad, tenía otra idea y la comenzaba. Entonces múltiple es un elemento muy extraordinario. Él era un poco extravagante, como usa este término una estudiosa de él. Por ejemplo, cuando en el 1550 decide de repente de regalar los dos primeros prisioneros que había hecho para el Papa Julio II y que nunca fueron entregados por la muerte del Papa y porque la familia después nunca llegaron a un acuerdo. Y entonces él le regala a Roberto Strozzi, que ha sido
expulsado de Florencia por la pelea entre la familia Strozzi y la familia Medici, y siendo Cosme I Granduque de Toscana en este momento, él entonces, Cosme lo echa de Florencia. Y él le regala estos dos pero sabe que él se va a Francia. Y uno dice, ¿por qué tan extravagante? Tal vez no fue tan extravagante. Él no conocía el mercado francés y era una posibilidad, llevando el otro personaje importante de una de las familias más importantes de Florencia, la familia Strozzi, y por la cual ya él había trabajado por Maddalena Strozzi, que se casó con Doni, que era el famoso Tondo Doni, ¿no? Entonces, él piensa ya algo y ve, proyecta, es un hombre que sabe proyectar también. Y entonces cuando se llevan los dos él ya sabe que tiene también una nueva posibilidad de relación. Y son las únicas dos obras de Miguel Ángel en Francia, que hoy día están en el Louvre, ¿no? Entonces, es compleja la acción, pero la manera misma de trabajar, él era un gran trabajador. Cuando comenzaba en su taller, y lo hacía él. Había ayudantes solamente a veces cuando era en el cortar los grandes bloques, pero ya cuando entraba en la obra no, ni quería que se metiera nadie. Él comenzaba y terminaba la obra hasta el último momento, con interrupciones, indudablemente. Para él el tiempo no tenía tiempo, por esto la dejaba a veces. Hay una que deja más de un año, por ejemplo, y después recomienza de nuevo. Piensa que también hay nueva idea que surge en esta pausa. Es compleja la personalidad de Miguel Ángel, pero fascinante. Rómulo, me gustaría que escogieras uno de los esclavos, de los que más te impresionen a ti y que lo comentes como obra, como escultura. O el esclavo moribundo, o el esclavo rebelde, o el joven esclavo, o el esclavo despertando, o el esclavo atlante, etc. ¿Cuál de esos esclavos te impresiona más y te interesaría comentar? Tal vez. Buenísima pregunta. Voy a comentar uno de todas maneras, pero decir cuál es el que más me interesa es difícil. Todos son interesantes, cada uno tiene su mundo propio. Veamos, podríamos elegir tal vez el que es el Atlas, el que he llamado el Atlas, el último. Fue casi el último de lo que comenzó a trabajar, no a terminar. El Atlas, que es el prisionero, donde la figura queda todavía ligada en la espalda con el material, con la piedra. Y poco a poco va apareciendo la figura. Él esculpe, pero la parte de la cabeza, del brazo que está con la cabeza, hay todavía el bloque. Entonces, ahí está presente el material y la obra que él va sacando, la obra que va naciendo, surgiendo. Y abajo el cuerpo está soltándose, pero todavía está ligado al material. Entonces, esta duplicidad material y obra creada, es decir, mármol que es puramente mármol y mármol que es obra extraordinaria creada por el artista, va apareciendo de una forma extraordinaria. Ahí es la idea, cuando él habla de la piedra, es justamente este material que rugoso, a veces trabajado en forma rugosa, o en forma lisa como el mármol. De toda manera, son las varias posiciones, la varias maneras de acercamiento y solucionar el problema de la creación. Cristian, ¿y tú cuál escogerías? ¿Cuál de los esclavos escogerías? Esto, como te digo, me fascina muchísimo el último, lo que te estaba contando, el Atlas. Muchas gracias, Rómulo. Lo otro importantísimo, perdón, que también me encanta, el primero que surge apenas da la cosa, el que despierta, Esclavo despertando. Que va despertando, que va a aparecer, donde va la incisión marcando la figura con una fuerza extraordinaria, pero el material domina todo esto, ¿no? Continúa a ver. Entonces la figura que está despertando
está entonces saliendo del material con una fuerza fantástica y con una gran sensualidad que indudablemente destaca en la figura. Así Muchas que gracias, Rómulo. Y ahora te pido a ti, Cristian, ¿cuál escogerías tú? ¿Cuál de los esclavos escogerías tú para comentar? Sí, a mí me gustan esos mismos dos que acá, pero me voy a dedicar al esclavo despertándose, porque creo que es el momento, porque ciertas obras ya no hablan solamente de un artista y de su espíritu creador, sino que también representan una época. Y yo creo que el esclavo despertándose en ese sentido para mí, que he hecho más o menos en 1519, o sea, estamos hablando en plena reforma protestante, ¿no es cierto? En pleno, es el proceso del artista que está cobrando conciencia, ¿no es cierto?, de su misión, de un individualismo creador potente, un personaje que ya no le interesa lo que dice el público, sino que él hace una obra que ya no es una obra para el cliente, podemos decir, sino que es el propio proceso del artista que está liberando todas sus fuerzas que han estado latentes durante mucho tiempo y que ahora pueden expresarse con total conformidad y expresando un poco la libertad que va a significar el arte para los siglos venideros. Y en ese sentido yo creo que esa obra es como representa una muy buena metáfora de ese proceso. Oye, Cristian, ¿y si ¿Mm? vamos a hacer un poco de ficción, con un poco de imaginación, y si Miguel Ángel hubiera seguido liberándose, en el sentido que tú le acabas de decir, descubriendo y desplegando toda esta posibilidad, toda esta fuerza, ¿hasta dónde hubiera llegado? O hasta dónde nos habría llevado, digamos, en su arte. Yo creo que está en un proceso ahí bastante complejo, como dice don Rómulo, porque la verdad es que a ver, va a haber dos tipos de artistas que se van a desplegar de este momento. Por un lado, una forma de los artistas va a ser la tomada, por ejemplo, por los artistas neoclásicos, ¿ah? Apegados a la norma, ¿no es cierto?, a la regla, qué sé yo, a cierto canon. ¿Ah? Y por otro lado va a ser el artista del romanticismo que se libera con toda su fuerza, pero que también es preso no solamente de su embriaguez, sino que también de su melancolía. No sé si te acuerdas ese dibujo de Durero, que se llama La melancolía, que sale esta mujer, ¿no es cierto?, hablada, que está pensando. Y yo creo que El sol significa un negro de la proceso. melancolía, ¿no? El sol negro de la melancolía. Exactamente, yo creo que iba para allá, o sea, era un proceso que lo iba a tomar por completo, que no sé, o sea, tiene esta cosa incluso media autodestructiva, que es importante, o sea, donde él está llegando, la última escultura incluso él la rompe, ¿no es cierto?, cuando no está contento con lo que está pasando, cuando no se está logrando ese arquetipo que él quiere, porque el proceso de liberación finalmente empieza a dejar todas las reglas, lo que se ha hecho antes. De hecho, todas las esculturas de Miguel Ángel tienen un tema con las proporciones, porque él quiere ver, ¿no es cierto?, los cuerpos, ¿no es cierto?, deben verse y no como son realmente. Bueno, y hay toda una teoría ahí bien interesante de Miguel Ángel con las proporciones del David, ¿no es cierto?, y del esclavo moribundo, y todo esto que él hizo, que son toda una lección, digamos, del arte. Pero yo creo que él sería un romántico, ¿ah? Un romántico del siglo XIX, y por ese camino iría, ¿ah?, con esas emociones desatadas, digamos. ¿Ah? Rómulo, te va a hacer una pregunta así como más filosófica sobre el arte y el artista. ¿Existe, o sea, es posible la libertad del artista? ¿El artista puede ser finalmente libre? Otros que trabaja con forma, trabaja con lenguaje. ¿Es posible esa libertad del artista? ¿Qué piensas tú de eso? Mansa pregunta esta. Sí, para eso estamos, pues. Está todo un día para contestarla. Pero indudablemente podría decirte que sí, depende del artista, cómo enfrenta la problemática de la creación. Porque hay tanto artista que o por necesidad o por desinterés, así, o por tomar demasiado a la ligera lo que es la creación artística, no se meten en la profundidad de la problemática. Pero indudablemente que en cuando uno lo toma en serio, entonces hay montones de preguntas, pero indudablemente la libertad, la, la idea misma de la concepción de la obra, del espíritu de la obra, es un paso profundo que sí tiene que lograrse. Ahora, ¿cómo se logra? Yo creo que en forma muy diversa, muy distinta. Si analizáramos
una obra de Miguel Ángel joven, mismo, fíjate, con una obra después de los de Miguel Ángel, después del no finito, y otra manera de sentir la obra de arte. Son dos momentos completamente distintos. Válido ambos, especialmente válido por el momento en el cual son hechos, en el cual ellos se comprometen con lo que en este momento sienten. Entonces, la pregunta es compleja y muy vasta, muy amplia. Depende de la manera de enfrentar a la problemática. Y si tuviéramos que comparar la libertad en Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, no sé si le quiero preguntar aquí a Cristian esto. A ver, si tuviéramos que comparar esas dos visiones de la libertad o aventuras de la libertad en Leonardo da Vinci y en Miguel Ángel, Cristian. Sí, yo creo que hay una... A ver, en la figura de Miguel Ángel también existe el episodio, ¿no es cierto?, con Isabel de Este, que también era amiga de Miguel Ángel, que se le hace un encargo, pero Isabel de Este ya había cambiado, por ejemplo, con los artistas anteriores, donde ella decía todo lo que tenía que ir en el cuadro, los personajes, qué sé yo, y se regulaba mucho todo en el proceso creativo al artista, estaba como bien maniatado, y ya Miguel Ángel comprueba que en su vida, o sea, que con su trayectoria, con el reconocimiento que tiene, que él no está dispuesto a hacer ciertas tareas, que se le encargan y no las quiere hacer, simplemente. Él quiere obedecer un poco a su propia libertad creativa y ese tipo de cosas. Pero podríamos decir que Miguel Ángel es un personaje que opera mucho más desde las pulsiones probablemente, mucho más desde las emociones profundas que lo afectan, que lo embargan. Es un hombre que se compromete con su tiempo, que se compromete con las causas que vive. Él, pensemos que transita entre el Renacimiento, o sea, nace en el 480, vive todo el 580, vive todo el manierismo y desemboca prácticamente en el barroco. Él muere prácticamente cuando se está iniciando el Concilio de Trento. Entonces, es todo un proceso en él de intensificación de la época en su propia persona. Y me parece que en ese sentido, las vivencias que tiene Miguel Ángel son mucho más sentidas y profundas con respecto a su época que Leonardo. Leonardo era como más apático frente a esas cosas, que no se involucra muy de corazón en las cosas, sino que es más mental, es más reflexivo, es como de esa línea. Yo creo que ahí hay una diferencia importante de ambos artistas, que es importante recalcar, creo yo. Quiero agradecer al maestro Rómulo Trevi y al profesor Cristian León que nos hayan acompañado esta tarde en esta conversación tan interesante sobre la libertad en las bellas artes y particularmente en la obra escultórica de Miguel Ángel. Yo siento que de alguna manera nosotros como espectadores de estas esculturas somos liberados, nuestro propio espíritu es liberado al contemplar la obra de Miguel Ángel y alcanzamos dimensiones de la libertad que tal vez solos no habríamos llegado a lograrla. Quiero también invitarlos a todos ustedes a sumarse a esta aventura que vamos a continuar de la libertad en las bellas artes. El próximo 6 de septiembre analizaremos y comentaremos la obra Fidelio de Ludwig van Beethoven con un compositor, profesor, creador de música chileno, Sebastián Errázuriz. Muchas gracias a nombre del Centro Zeus y de País Humanista por haber estado aquí presentes en esta, espero, interesante conversación sobre la libertad. Hasta la próxima. Muchas gracias y viva la libertad de la creación del arte. Eso, lo sumo. Muy bien.